En cualquier rincón de la provincia de Misiones, incluso en un colectivo urbano de cualquier ciudad de esta provincia, uno podrá escuchar, si presta atención, varios tonos, varias maneras de decir, varios idiomas de origen, algún rastro del guaraní, algún rastro de algún idioma eslavo, acentos provenientes del centro de Europa o de la vecina Brasil. ¿Eso es impropio? ¿Es incorrecto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje? Uno de los imaginarios y de las concepciones erróneas más grandes y contra las que más tenemos que luchar los lingüistas es pensar que las lenguas con el uso se degradan. Todos pensamos que las nuevas tecnologías degradan el español puro, que los préstamos degradan el español, que el contacto de lenguas y la gente que habla variedades mezcladas degradan los idiomas, y eso es lo más incorrecto y lo más alejado a la realidad. Si el ser humano está permanentemente cambiando las lenguas. Una lengua cambia porque funciona, es un principio de la lingüística funcional, que yo practico la lingüística funcional, así que todo lo que sea movimiento y cambio es positivo. Además, todo lo que es movimiento y cambio es tremendamente necesario para el uso social del lenguaje. Porque yo, por ejemplo, estoy hablando en este momento, vos podés no saber dónde nací y sin embargo me podés ubicar, podés pensar, Marisa debe venir medio del sur, no sé si es de Buenos Aires, de dónde es, pero no es del Chaco, o no es de Misiones, estás segura de eso. Porque mientras yo estoy hablando y te estoy hablando sobre ciertos significados, hay un plus de significación que tiene que ver en cómo lo digo. Eso es significante, cómo lo manifiesto, cómo lo pronuncio. Eso es tremendamente importante para la vida social, porque nos permite interactuar y ser tremendamente efectivos en la comunicación y súper económico. No hay que explicar tantas cosas, muchas cosas vienen dadas en el mismo hablar, con un plus de significación. Los grupos sociales y las distintas estrategias que tienen los grupos para sentirse cercanos a sus miembros y alejarse de otros grupos es a través del lenguaje y a través de la variación en el lenguaje. Entonces está bien que ciertas personas de ciertos grupos profesionales hablen de una manera y otros hablen de otra. El tema es si vos discriminás o no discriminás a la gente, si vos con el lenguaje, si un maestro o un grupo de élite se separa, ¿no es cierto?, de otras personas a las que se supone que tiene que enseñarles con un lenguaje con una forma de hablar, digamos, con una variedad lingüística que aleja a esa gente en vez de acercarla. Pero que pase eso es natural. El lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos a través de lenguas. No hay que confundir lenguaje con lengua en español. En inglés es una sola palabra, language, pero en español o en francés son dos. Una cosa es el lenguaje, esa capacidad que tenemos, y otra cosa son las lenguas, cómo se manifiesta esa capacidad. Y las lenguas cambian, está bien que cambien. Por supuesto tenemos que tener ciertos acuerdos para que cuando las escribimos, por ejemplo, no las cambiemos tanto que haga que vos no entiendas lo que yo escribo. Obviamente, hay pactos sociales en ese sentido, que tienen que ver con lo que se llama la norma estándar o la variedad estándar. Las personas bilingües, por ejemplo, como los tobas o algunos wichis no tanto, sí los que viven en ciudades, no tanto los que viven en zona rural, los en vía también dependerán, por supuesto viven en Argentina, necesitan hablar otra lengua que es el español. Además, el Estado argentino tiene la obligación de enseñarles el español, si no, no pueden tener un nivel de escolaridad acorde a las necesidades de la sociedad actual. Entonces, la lengua indígena, la lengua comunitaria, queda relegada a ámbitos comunitarios o ámbitos sociales. Y eso vos le sumás discriminación lingüística por parte del sistema educativo, por parte de la sociedad. El hablar otra lengua puede hacer sentir a la gente que habla esa lengua un estigma. Eso no solamente le pasa a los indígenas, le pasó a nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes de Europa que venían y se sentían muy mal porque hablaban el español con acento y eran discriminados por personas criollas que decían, mira este gringo bruto, qué mal que habla. Entonces no es algo que le pasa solamente a los indígenas, le pasa a todas las personas que hablan una lengua distinta a la lengua hegemónica del lugar donde viven. Entonces se va desplazando la lengua de los ámbitos de uso y puede suceder que esa lengua se deje de transmitir. Entonces eso generalmente suele ser una situación muy dolorosa para los hablantes
que esas familias donde tienen un abuelo que hablaba una lengua y que esa lengua ya no la puede hablar más con sus nietos. Pero eso no quiere decir que no habla nada, ¿no? Va a hablar la lengua dominante. Y esa lengua dominante la hablará también con particularidades fonéticas y sintácticas que tienen que ver con el contacto con esa lengua comunitaria. Entonces hay pérdida, pero hay ganancia también, por otro lado. Lo que es importante es que no, a partir de políticas educativas y de nuestras acciones cotidianas como grupos profesionales y como parte de la sociedad dominante, no aceleremos esos procesos. Lo que no tenemos que hacer es acelerarlos. Es decir, hacer sentir mal o estigmatizar a una persona porque habla otra lengua, provocando que esa persona no se la transmita a sus hijos. Esa lengua, si se habla, tiene una función social. Y respetar eso, que es parte del ser humano. Esa es una de las maravillas que tenemos. Nos maravillamos del mundo animal, de tanta diversidad que hay, y no nos maravillamos de la diversidad que tiene el ser humano.